Cuando pensamos en las leyes de la física o de la naturaleza, la intuición muchas veces nos engaña de una forma espectacular, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ese sentido común con el que operamos todos los días a veces es nuestro peor enemigo analítico. Exacto. Digo, vemos que el sol se mueve en el cielo a lo largo del día, de este a oeste. Ajá. Y la intuición humana más básica nos dice, pues, que la Tierra es el centro de todo, ¿verdad? Como un escenario inmóvil. Claro, mientras el resto del universo gira a nuestro alrededor. Y el peligro de esa lógica es que si solo nos basamos en observar así por encima nuestro entorno... Pues la conclusión parece impecable. Tiene perfecto sentido empírico. Sí, tiene sentido empírico hasta que construyes instrumentos para medirlo de verdad. Pero luego llegan las matemáticas. Llega Copérnico, llega la astronomía moderna y nos dicen que no, que en realidad estamos parados sobre una roca que gira a miles de kilómetros por hora. Alrededor de una estrella de tamaño mediano. Exactamente. En los suburbios de una galaxia cualquiera. O sea, la matemática entra y destruye por completo lo que el sentido común dictaba con tanta seguridad. Nos obliga a reestructurar toda nuestra comprensión de la realidad. Pues bien, fíjate que cuando entramos al terreno de la economía internacional y la macroeconomía, ocurre un fenómeno súper fascinante y muy similar. Nuestro sentido común sobre quién gana y quién pierde en el comercio global es, en muchos casos, el equivalente económico de creer firmemente que la Tierra es plana. Es una gran analogía, porque si analizamos la historia del pensamiento económico, ese choque entre la percepción pública y la realidad analítica es una constante. Sí, sí. La intuición económica que leemos, no sé, en las columnas de opinión o que escuchamos en los discursos políticos, Que casi siempre es muy pasional, ¿no? demasiado. Y frecuentemente contradice los modelos formales que determinan cómo se mueve realmente el valor en el mundo. Qué gusto que nos acompañen quienes nos escuchan en este análisis profundo. Hoy vamos a elevar sustancialmente el nivel de la conversación. Así es, estamos listos para desmenuzar esto. Vamos a estructurar este espacio como un seminario universitario sobre macroeconomía. Nuestra misión de hoy es desmantelar pieza por pieza los conceptos erróneos más arraigados sobre el modelo ricardiano de comercio. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa un compendio de fuentes buenísimo. Buenísimo, sí. Tenemos transcripciones académicas rigurosas, notas de investigación aplicadas sobre la teoría clásica de las ventajas comparativas, Y estudios súper detallados sobre la determinación de salarios relativos y el impacto real de las políticas de libre comercio. o sea, traemos rigor técnico al máximo. El objetivo de revisar todo este material es demostrar, mediante mecanismos de transmisión claros, por qué ciertas políticas económicas fallan. Exacto, usando matemáticas aplicadas para ver por qué esas políticas que intuitivamente suenan protectoras pueden terminar siendo destructivas. Vamos a ver los engranajes reales que operan detrás de las fronteras. Así que, a ver, vamos a desempacar esto desde los cimientos. Venga. Para entender el comercio global de manera analítica, primero tenemos que derribar un mito fundacional que se repite hasta el cansancio. Uy, sí, el mito de la fortaleza. Ese mero. Es esta idea, casi un pánico generalizado, de que el libre comercio solo beneficia a los países que son lo suficientemente fuertes para competir en absolutamente todo. Claro. Es el miedo típico de la nación en desarrollo, ¿no? Que dicen, ¿qué pasa si nuestra tecnología es tan precaria que no podemos producir nada lo suficientemente barato como para competir? Y para abordar ese miedo con el rigor técnico que prometimos, necesitamos hacer una distinción fundamental que casi siempre se pasa por alto. A ver, explícanos esa distinción. El error viene de confundir dos conceptos que suenan engañosamente similares: la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Ok, ventaja absoluta y ventaja comparativa. Exacto. Fíjate, antes de David Ricardo, incluso pensadores brillantes asumían que el comercio se basaba en la ventaja absoluta. O sea, creían que si un país era el productor más eficiente del mundo en un bien, debía exportarlo. Y si era ineficiente, pues debía importarlo. Tal cual. Como la ley del más fuerte. Si eres el mejor haciendo algo, dominas el mercado. Si no eres el mejor en nada, el comercio te devora. Pero esa es la trampa conceptual, ¿no? Sí, totalmente. El modelo clásico nos demuestra que las ganancias del comercio internacional no se basan en la ventaja absoluta para nada. Ajá. Se fundamentan estrictamente en la ventaja comparativa. Y aquí la distinción es crítica para nuestra audiencia. A ver, te escuchamos. Puedes tener la ventaja absoluta en la producción de cada bien concebible en el planeta. Puedes ser el país con la tecnología más avanzada.
¿ok? O sea, producir microchips y camisetas más barato que nadie. Exactamente. Pero por definición matemática y por las restricciones de los recursos, es estructuralmente imposible que tengas la ventaja comparativa en todo. A ver, pausa aquí. Quiero proponer una analogía para aterrizar este concepto, porque estoy seguro de que entender esto es la piedra angular para el resto de nuestro seminario. Me parece perfecto. A ver tu analogía. Pensemos en una escala micro. Imaginemos a la mejor cirujana neurovascular del mundo. Es una mente brillante. Ok, salva vidas en el quirófano con una precisión inigualable. Exacto. Y cobra honorarios acordes a ese talento. Pero resulta que en su juventud tomó cursos de taquigrafía y es campeona nacional de mecanografía. Ah, ya veo a dónde vas. O sea, es la persona que teclea reportes médicos más rápido y con menos errores en todo el hospital. En este escenario, ella tiene claramente la ventaja absoluta en ambas áreas, ¿no? Sí, opera mejor que todos los demás médicos y escribe más rápido que cualquier asistente. Las dos cosas. Pero llevando esa analogía al modelo macroeconómico, la pregunta no es ¿quién hace mejor el trabajo? Entonces, ¿cuál es? La pregunta es ¿cuál es el costo interno de hacerlo? El costo de oportunidad. Exactamente. Su ventaja comparativa está abrumadoramente en el quirófano. Ujú. Cada hora que esta cirujana pasa sentada frente a una computadora escribiendo un reporte médico, Es una hora que no está cobrando miles de dólares en la sala de operaciones. exacto, el costo de oportunidad de teclear para ella es astronómico. Por lo tanto, la única forma racional en que puede maximizar el beneficio de todos es delegar la escritura. Y tiene que delegarlos, incluso si la persona que contrata como asistente teclea a la mitad de su velocidad. ¿Sí? O aunque cometa más errores, a ella le conviene más operar. Pues al llevar este principio a nivel de naciones, se revela una verdad que es matemáticamente estricta para los países en desarrollo. A ver, ¿cuál es esa verdad? Si es imposible tener la ventaja comparativa en todo, también es matemáticamente imposible no tener una ventaja comparativa en nada. ¡Wow! Claro. Un país, por más precaria que sea su infraestructura, siempre tendrá bienes cuyo costo de oportunidad interno sea menor en relación con otros bienes. Siempre habrá un sector, por más humilde que sea, donde su ineficiencia relativa sea menor, digamos. Y es ahí donde el mercado global dictará su especialización. Quienes temen que un país sea barrido por el libre comercio están pensando en la ventaja absoluta. Cuando en realidad los flujos comerciales operan guiados por la fuerza gravitacional de la ventaja comparativa. Exactamente. Pero a ver, si la matemática dicta que absolutamente todos los países tienen un lugar en la mesa y algo valioso que aportar, Ajá. ¿por qué los debates políticos sobre comercio internacional parecen batallas campales? Buena pregunta. Especialmente cuando las fuentes abordan el comercio entre economías industrializadas y países con salarios mucho más bajos. Sí. Si la teoría es tan limpia, ¿de dónde sale esta resistencia tan visceral? Pues la fricción surge de un segundo error de percepción masivo. Y para desglosarlo tenemos que usar un poco de teoría de juegos. Ok, pongámonos analíticos. El argumento predominante, liderado muchas veces por sindicatos en países desarrollados, es que comerciar con naciones de bajos salarios es inherentemente injusto. Sí, lo escuchamos todo el tiempo. Se asume que la economía global opera como un juego de suma cero. Ajá, esa vieja falacia de que la riqueza es un botín fijo, como en el ajedrez, ¿no? Ajá, a ver, explícalo. O sea, para que yo pueda capturar una pieza y ganar un punto, inevitablemente tú tienes que perder una pieza. La victoria de uno es la derrota del otro, sin excepciones. Pero el problema con esa visión es que el comercio no distribuye un botín fijo, sino que altera la capacidad productiva misma. Claro. El modelo económico demuestra que la especialización basada en la ventaja comparativa crea un juego de suma positiva. Es decir, cuando las naciones dejan de intentar producir de todo de manera ineficiente y se concentran en lo que hacen mejor. Ajá, la eficiencia global se dispara. El tamaño del pastel económico crece. Literalmente hay más valor disponible para todos del que habría existido con las fronteras cerradas. Espera, déjame actuar un poco como el abogado del diablo aquí, porque nuestras fuentes mencionan casos históricos muy contenciosos. Adelante, para eso estamos.
Pienso en los acalorados debates del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN o NAFTA. Clásico ejemplo. Vimos protestas masivas, fábricas cerrando en ciertas regiones, comunidades enteras perdiendo su empleo manufacturero. La gente no sale a marchar por aburrimiento. No, claro que no. Hay un dolor real ahí. Entonces, si el modelo matemático jura que el pastel se hace más grande para todos en un juego de suma positiva, ¿por qué hay una sensación tan palpable de pérdida? Es una excelente observación. ¿Acaso la teoría es ciega al sufrimiento local? ¿O será que el problema no es el crecimiento del pastel, sino los términos de intercambio que deciden quién se lleva qué porción? Esa es probablemente la observación más aguda que podemos hacer, e introduce el concepto de los ajustes estructurales en la macroeconomía. A ver, explícanos esos mecanismos de transmisión. La teoría no es ciega, pero opera en agregados macroeconómicos. Cuando el pastel crece, el país como un todo tiene más riqueza. Ok, el total es mayor. El modelo nos garantiza eficiencia, lo que se conoce como una mejora de Kaldor-Hicks. Los ganadores ganan lo suficiente como para, en teoría, poder compensar a los perdedores y aún así salir ganando. Y la palabra clave ahí es en teoría, ¿verdad? Precisamente. En la práctica, las políticas internas dictan la distribución. El sector que tiene la ventaja comparativa florece, pero el sector que competía con las importaciones se contrae drásticamente. Hay trabajadores que pierden sus empleos y cuyas habilidades, pues, no se transfieren fácilmente al nuevo sector. Exacto. Tienes un descontento muy real y localizado. Sin embargo, y esto es crucial desde el análisis de política económica, A ver, el dolor de esa transición estructural no invalida el hecho de que el excedente existe. La solución analítica a la pérdida de empleos locales no es destruir el juego de suma positiva cerrando fronteras. sino crear redes de seguridad social y programas de reconversión laboral usando esa nueva riqueza que el comercio generó. Exactamente. Pero esa preocupación visceral sobre cómo se reparte el pastel y a costa de quién se hornea es exactamente lo que nos lleva a la sección más densa de nuestras notas. Entramos de lleno al debate moral. Sí, hablo del argumento contra los talleres clandestinos o sweatshops y la explotación laboral en el extranjero. Un tema súper sensible. Mucha gente dice, no deberíamos comerciar con países que pagan salarios de miseria. Es inmoral. Para analizar esto, sin caer en trampas emocionales, las fuentes nos piden construir un modelo matemático puro. Así es. Si queremos entender por qué la política de detener el comercio para frenar la explotación suele ser contraproducente, necesitamos visualizar los mecanismos de transmisión del salario real. A ver, quiero estar completamente seguro de que estoy visualizando este mercado laboral correctamente para nuestra audiencia. Asegurémonos de que la matemática sea tangible. Nada de ecuaciones en el vacío. Vamos a construir un modelo de 2 países paso a paso. Ok, te sigo. Imaginemos 2 economías. El país local, que por su tecnología se especializa en producir queso, y el país extranjero, que tiene menor tecnología y se especializa en producir vino. Queso y vino. Perfecto. Vamos a enfocar el análisis en un trabajador típico del país extranjero. Según las capacidades técnicas de su país, le toma 3 horas completas de labor producir una sola botella de vino. Ok, vamos a aterrizarlo en un turno de trabajo realista. Si este trabajador tiene un turno de 9 horas en la viña, al final de su jornada ha producido exactamente 3 botellas de vino. 9 entre 3, 3 botellas. Esa es su productividad absoluta. Y en una economía cerrada, su ingreso está atado a esa productividad. O sea, su poder adquisitivo real, lo que lleva a su casa para alimentar a su familia, es el equivalente en valor a esas 3 botellas de vino. Exacto. No estamos hablando de dinero que sufre inflación. Hablamos de bienes reales. Perfecto. Tenemos nuestra línea base. El trabajador vale 3 botellas de vino por turno. Ahora, abramos las fronteras. ¿Qué pasa con sus salarios relativos cuando entra el comercio internacional? Aquí entran los precios relativos del mercado global. Supongamos que en el mercado internacional el precio de una botella de vino es exactamente igual al precio de una rueda de queso. Paridad de intercambio de 1 a 1. Exacto, 1 a 1. Asumiendo claro que los mercados fluyan sin aranceles masivos que distorsionen ese precio. Pero tomando ese 1 a 1, ¿cómo afecta esto la despensa de nuestro trabajador extranjero? Transforma su nivel de vida de manera directa. Si produce 3 botellas de vino en su turno y su país ahora participa en el libre comercio,
Esas botellas se exportan e intercambian a la par. O sea que el salario real de este trabajador, gracias al comercio internacional, ahora equivale a 3 ruedas de queso por turno. Ese es su nivel de vida bajo el libre comercio. Su poder adquisitivo se mide en su capacidad de consumir los bienes importados que su propio país es ineficiente produciendo. Y aquí es donde la moralidad y la política chocan violentamente, con la macroeconomía. Así es. Vamos al escenario del boicot. Imagina que los activistas del país local, el que hace queso, ven reportajes sobre las condiciones en el país extranjero. Ven las jornadas largas, el calor sofocante. Y dicen, esto es explotación, nos rehusamos a ser cómplices, vamos a prohibir la importación de ese vino. Y logran su objetivo. Se cancela el comercio por motivos éticos. Se cierran las fronteras. ¿Qué le pasa a la economía del país extranjero cuando le cierran la puerta en la cara? Se desencadena una reacción en cadena que demuestra la brutalidad de las consecuencias no intencionadas. A ver, El país extranjero se queda con su vino, pero su población sigue necesitando y demandando queso. Como ya no pueden obtenerlo del mercado internacional, tienen que desviar recursos para producir queso internamente. pero hay un problema masivo ahí. Sabemos desde el inicio del modelo que ellos no tienen la ventaja comparativa en el queso. Su tecnología es pésima. Y ese es el corazón del problema. Tienen que enfrentar su propio costo de oportunidad interno, sin el escudo del comercio global. ¿Ok? Según los datos técnicos de nuestro modelo, su ineficiencia es tal que producir internamente el equivalente a una botella de vino les cuesta los mismos recursos que producir solo media rueda de queso. Híjole, su tasa de transformación interna es terrible. A ver, pausa. Vamos a procesar la matemática de esto aplicándolo al mismo trabajador en su turno de 9 horas. Vamos a hacer la síntesis conceptual. Para ver el impacto real en sus bolsillos. Las fronteras están cerradas. Él sigue yendo a trabajar 9 horas. Sigue produciendo el equivalente a 3 botellas de vino de valor. Ujú. Pero ahora, cuando quiere cambiar ese valor por queso en su economía local cerrada, la tasa ya no es 1 a 1. No, la tasa local es que una botella de vino solo le compra media rueda de queso. Porque hacer queso ahí es carísimo. La matemática es implacable. Antes multiplicaba sus 3 botellas por 1, obteniendo 3 ruedas de queso. Ahora tiene que multiplicar sus 3 botellas por su costo de oportunidad interno, que es 1/2. A ver, 3 multiplicado por 1/2, o la mitad de 3, es 1.5. 1,5. Así es. ¡Wow! O sea que bajo el libre comercio, este trabajador llegaba a casa con el equivalente a 3 ruedas de queso. Pero tras el boicot moral del país local, las fronteras se cerraron. Él trabajó igual de duro, pero ahora solo llega a casa con 1.5 ruedas de queso. El modelo nos arroja un resultado empírico innegable. Su salario real, su poder adquisitivo, se ha reducido exactamente a la mitad. Literalmente la política pública que la gente apoyó en redes sociales con la intención de salvar a estos trabajadores, matemáticamente los acaba de condenar a una pobreza más extrema. Les quitaron la mitad de su despensa semanal. Es una ironía brutal. El remedio moral resultó ser un veneno económico. Y es vital entender que el modelo no nos pide que ignoremos las malas condiciones laborales. Nadie está argumentando que trabajar en un entorno peligroso sea aceptable. Claro, no estamos defendiendo la explotación. Lo que este análisis revela es que aislar a un país pobre del mercado global agrava la misma miseria que se intenta curar. Forzar a una economía en desarrollo a depender de sus propias tecnologías ineficientes destruye su única vía para elevar salarios. La ventaja comparativa. Entonces, a ver, si castigar al país cortando el comercio es un error garrafal, ¿cuál es la vía política correcta? ¿Qué herramientas analíticas nos quedan para mejorar genuinamente la vida de ese trabajador? Las alternativas estructurales deben enfocarse en alterar las capacidades de producción o el marco legal sin obstruir el flujo comercial. Danos un ejemplo de política económica. Por ejemplo, fomentar la inversión extranjera directa. Cuando empresas internacionales invierten en el país extranjero, introducen nueva tecnología y capacitación. Y eso desplaza la frontera de posibilidades de producción. Exactamente. El trabajador se vuelve capaz de producir 4 o 5 botellas de vino en su turno en lugar de 3, lo que eleva mecánicamente su salario real. Tiene sentido. ¿Y qué otra vía hay?
Otra vía es ejercer presión diplomática multilateral para garantizar el derecho a la sindicalización y la seguridad laboral. O sea, permitir que los trabajadores negocien internamente una mejor porción del excedente que el comercio ya está generando. Sí, usar foros internacionales de derechos humanos, acuerdos paralelos de cooperación tecnológica. Básicamente cualquier cosa que ataque la falta de productividad o la falta de derechos civiles, pero sin romper el libre comercio. Cualquier mecanismo que no dinamite el juego de suma positiva del que hablamos al principio. Ir tras el libre comercio mediante aranceles o boicots es presionar el botón de autodestrucción macroeconómica. Es intentar resolver un problema de derechos humanos rompiendo el motor primario de la creación de riqueza. Totalmente. Lo cual nos lleva a la gran conclusión de este seminario. A lo largo de este análisis profundo, lo que hemos hecho es reivindicar la utilidad indispensable de los modelos macroeconómicos. Porque nos permiten ver más allá del ruido político. Aprender los resultados reales de las políticas públicas. Así como las matemáticas obligaron a la humanidad a aceptar que no somos el centro inmóvil del universo, las matemáticas del modelo ricardiano nos exigen aceptar que proteger empleos cerrando el comercio a menudo genera un daño devastador para aquellos que menos pueden soportarlo. Es un excelente resumen del valor de la economía como disciplina. Diseccionando las ventajas comparativas y la falacia del juego de suma cero, dejamos de ver la superficie y empezamos a entender las corrientes submarinas de la economía global. Y antes de levantar la sesión, quiero dejar un pensamiento provocador sobre la mesa. Una interrogante para que la analicen por su cuenta fuera de este espacio. A ver, ¿con qué nos dejas? Si acabamos de probar matemáticamente que restringir el libre comercio no es la respuesta para ayudar a los trabajadores vulnerables, ¿cómo deberían diseñarse los futuros tratados de libre comercio? Esa es la gran pregunta de la política comercial de nuestro tiempo. Exacto. ¿Qué arquitectura legal e incentivos económicos podemos integrar en estos acuerdos para asegurar una mejora tangible en las condiciones laborales sin destruir las ventajas comparativas? Es un rompecabezas monumental. Que va a definir las próximas décadas, sin duda. Y es un reto que les toca investigar a quienes están del otro lado escuchando. Sigan cuestionando sus intuiciones, busquen la evidencia y confíen en el rigor de los modelos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo análisis profundo.